amigos, soy Geles Rivera, os doy la bienvenida a este canal Susurros de Oriente y hoy os voy a hablar de nuestros fantasmas. Hola de nuevo, hoy os quiero hablar de un tema sobre el que ya escribí en el periódico, en el Correo del Golfo, que es donde yo escribía cuando vivía en Qatar, y es sobre nuestros fantasmas. No los que son una sábana, no los que vienen de otras dimensiones, sino aquellos con los que cargamos nosotros, y creo que todos tenemos fantasmas. Todos arrastramos cuestiones sin resolver que en mayor o menor medida nos llegan a atormentar, a molestar, a pesar, y cada uno tiene los suyos. Entonces yo recuerdo que fue una de mis columnas más polémicas. Yo me puse a reflexionar y me di cuenta de que yo vivía en Qatar y yo que explicaba ese discurso tan romántico de, bueno, yo tenía mi despacho de arquitectura, vino la crisis inmobiliaria, me quedé sin proyectos, tuve que expatriarme, necesitaba una solución a mi vida profesional y entonces encontré la solución, el trabajo, la idea tan exótica, me voy a vivir a Oriente Medio, ¿no? Y además, como me encanta conocer otras culturas y hablar otro idioma, ¿no? Tenía este discurso precioso. Conocí más gente con discursos similares, cada uno el suyo, con sus detalles, pero todos tenían ese trasfondo. Y esto me dio que pensar cuando yo tuve un amigo americano que vivía allí, trabajaba como profesor en la universidad, en Qatar Foundation, no, en Qatar University, y también tenía su discurso, había cerrado su casa en Estados Unidos y se había ido a Qatar a vivir, bueno, y allí tenía otra vida nueva. Y entonces yo me fijé en mi caso, me fijé en el caso de este chico y me di cuenta de que muchos expatriados, no todos, que luego hubo mucha gente que se dio por aludida, no lo digo por todos, muchos expatriados cambian de vida no yendo hacia algo, no yendo hacia ese idílico, vivo en otro sitio y esto todo es diferente y vivo las experiencias y esas experiencias que vivo y además me enriquezco y crezco como persona. No. Mucha gente, de manera consciente o inconsciente, más bien inconsciente, cambia de país o cambia de entorno porque en realidad lo que va es huyendo de esos fantasmas que tenía en otro lado. Claro, yo en el caso de mi amigo el americano era como muy obvio porque su mujer había fallecido. Entonces, mi juicio, mi opinión, es un pensamiento mío, es que lo que a él le impulsó a irse a Oriente Medio fue esa necesidad de cambiar, fue un fantasma que en Estados Unidos le pesaba demasiado a él. Por supuesto nunca se lo dije, no me atrevía a entrar en ese tema. Sí me atrevía a ver mis propios temas y que esa huida, en mi caso sí era una huida hacia adelante, ¿no? Pues de mis propios fantasmas, y fui observando, sobre todo con gente con la que llegas a intimar más y te das cuenta de lo que dejaron en su casa y te das cuenta de que muchos sí nos llegamos a ese lugar donde nos expatriamos huyendo de algo, que muchos lo hacemos de manera inconsciente. Y ahora viene la segunda parte, que pensamos que huimos de ese algo, pero ese algo se viene con nosotros. Si no resolvemos, que cuando son cuestiones tan profundas que a veces ni las vemos, son sombras, no las vemos, nos las llevamos puestas. Por eso dicen que las sombras son tan peligrosas, ¿no? De darse cuenta de las dificultades es muy productivo, porque en el momento que tú lo ves, puedes hacerle frente. Cuando no arrojas luz sobre esas dificultades, te lo vas a traer puesto y se va a venir en la espalda donde tú no puedes controlar. Así que bueno, yo compartí esta reflexión y la publicaron en el periódico y de repente hubo muchos comentarios, además gente muy ofendida, realmente ofendida, a la que yo no conocía, simplemente había leído la columna, intentando esforzarse y explicando por qué ese no era su caso. No contesté en sus comentarios, pero yo me pregunto ¿por qué se dieron por aludidos si esto no iba por todo el mundo, iba solo por la gente que tenía esos motivos para expatriarse, como yo quizá, de manera inconsciente? Y bueno, no obstante, porque yo a veces escribía normalmente escribía sobre cuestiones muy superfluas, muy banales, ligeritas, y de vez en cuando hacía una columna como un poquito más profunda, donde tocaba un poco más sombra, tocaba un poco más hueso,
Y bueno, pues supongo que escribí esto y luego durante muchas más semanas pues seguí con temas pues más superfluos, más ligeritos, divertidos y ahí se quedó la cosa. Entonces pues lo mismo en este canal, yo voy contando cuestiones quizá más dinámicas, más divertidas y de vez en cuando dejo caer uno de estos por si a alguien le sirve la reflexión, aquí está. Y bueno, pues esta era la de esta semana, seguimos hablando, seguro que la de la semana que viene es más alegre y más frugal. Hasta luego, seguimos. Muy bien.